Hola, en el vídeo de hoy hablaremos de la singularidad masónica del pase bajo venda, una característica especial que en ciertos momentos se adopta en masonería antes de la iniciación. Vayamos pues con el tema. Dentro vídeo. El pase bajo venda lo define el Gran Oriente de Francia como la presentación solemne del candidato a la logia reunida. Por razones de discreción, pero también como una aplicación del método masónico. Es decir, que se organiza el encuentro de forma particular. Se introduce al candidato en la logia con los ojos vendados y así es como responde a las preguntas que se le hagan. Acabado este diálogo, la logia vota sobre su admisión. El voto es positivo si recoge más de 3/4 de los sufragios, cosa que ocurre en la gran mayoría de los casos. El candidato puede declinar responder a las preguntas que considere, del mismo modo que puede decidir abandonar el proceso de ingreso en cualquier momento, ya que la pertenencia a la masonería es una decisión, como siempre hemos dicho, totalmente personal y que depende únicamente de la voluntad del postulante. No estamos diciendo nada prohibido para el mundo profano. Estamos explicando una situación sencillamente que se produce antes de entrar en masonería o que se puede producir. Esto demuestra que nosotros no somos una sociedad secreta sino discreta, pero que tratamos para el mundo masónico ciertos aspectos de este mundo. Y en este caso, en este vídeo, enfocaremos el tema del pase bajo venda. El pase bajo venda forma parte de los usos y costumbres de determinadas logias, si bien se regula como una práctica facultativa de las mismas. Hay alguna logia que lo ha adoptado como parte del proceso de iniciación, por su gran carga emocional y simbólica. Pero hay algunas logias que no lo hacen así y sencillamente en determinados momentos sí que lo hacen, siempre en función de las 3 aplomaciones primeras. Un masón realmente ve cuando está vendado. Caray, pues sí, un masón ve cuando está vendado, pero un candidato no lo hace. El papel que juega la venda privándonos de la vista, tanto en el pase bajo venda como en la iniciación, es crucial, porque nos permite ver con el resto de los sentidos, con la mente, y nos sustrae de toda distracción para concentrarnos en la experiencia que estamos viviendo y nos confina en la soledad íntima y esclarecedora de nuestra propia conciencia. Se trata de un mecanismo más a través del cual desnudamos nuestra alma ante quienes por alguna razón u otra hemos decidido depositar nuestra confianza. Hay que tener en cuenta que entramos con unos desconocidos en un lugar con los ojos vendados. Pero también hay que pensar en este punto de vista de la logia, ya que esta ceremonia cumple con unos objetivos similares a los de las aplomaciones. Quizás mejor, ¿no? Verificar por última vez que el aspirante es en efecto una persona libre y de buenas costumbres. Las aplomaciones las suelen llevar a cabo 3 maestros, como sabéis. Ya hablaremos al respecto de las aplomaciones. Estas aplomaciones son leídas, como sabéis, como se sabe, en la asamblea sobre sus resultados. Y entonces hay
una votación, pero también puede tomarse en un momento determinado el pase bajo venda, que es para aclarar algunos conceptos. Unos conceptos que pueden ser muy interesantes para que la logia al final vote sobre la conveniencia o no de la iniciación del candidato. Votar es un acto de gran trascendencia. Votar a favor o en contra de un ingreso en francmasonería no deja de ser una responsabilidad. El pase bajo venda pretende ser, pues, un complemento de información a disposición de toda la asamblea para que ésta pueda hacerle las últimas preguntas al profano o profana evidentemente, y obtener respuestas de primera mano, sin perder de vista que las preguntas deben estar siempre encaminadas a conocer más profundamente las convicciones filosóficas y vitales del postulante. Todas aquellas cuestiones que puedan contribuir a esclarecer si se trata de una persona libre en el sentido filosófico del término, esto es, que no se trate de una persona fanática, por ejemplo, o esclava de sus ideas, y que evidentemente sea capaz de pensar por sí mismo y pensarse a sí mismo y de buenas costumbres, claro, es decir, es necesario para que la logia lo sepa, porque de alguna manera se ponen en práctica una serie de libertades de actos con los demás y con la sociedad, y que ya predispone al candidato a saber lo que dice y lo que piensa. El profano que se acerca a la masonería atraviesa toda una serie de pruebas que no persiguen tanto examinarlo, sino servir de instrumento de autoevaluación y de reflexión para uno mismo. La masonería es el gremio de los que se construyen a sí mismos, y esa enseñanza la transmite la orden incluso antes de incorporar nuevos miembros a sus columnas. La venda no es una máscara, no es una antifaz. Lleva el símbolo de aquel que momentáneamente ha perdido todo salvo la cabeza, sea un condenado o un postulante a los misterios de la francmasonería. Y es que, nos guste o no, incluso antes que se empiece a dramatizar la presencia amistosa que siempre tiene la logia con quien examina, en realidad reflota en el candidato una serie de pérdida de temores viscerales. No hay que dejar de pensar que estamos introduciendo en un lugar normal, en una sala normal, a una persona que no nos conoce y que al mismo tiempo confía en nosotros. Por lo tanto, las preguntas deben estar siempre condicionadas al respecto de este tema. Es muy importante. Está el fuego alimentador de las preguntas y estas preguntas no deben ser disparos dirigidos hacia el candidato. Tienen que ser preguntas que nos sirvan como referencia, pero al mismo tiempo que disipen los temores relacionados con la venta que se le ha puesto a una persona que no nos conoce, y que ella ha admitido que se la pongan unos desconocidos, y que evidentemente esto es una situación consecuente de una especie de contrato mutuo de evidente confianza. Para la logia, la discreción es la primera función, porque la venda permite que el candidato siempre esté primeramente libre de retirarse si lo desea, pero que no pueda ver aún los miembros del taller, los rostros, porque en realidad el candidato puede tener una noción de todas estas circunstancias en que se van a confluir
antes de su iniciación. Y esta función de la venda es principalmente interesante. La venda no permite ver el rostro completo del candidato y enmascara el espejo de su mirada, pero al mismo tiempo también nos enmascara a nosotros para que de momento no nos conozca. En fin, que a pesar de los prejuicios de cortesía, la venda restituye al grupo un poder, una seguridad, una satisfacción de haber pasado a su tiempo la situación en la cual se halla el candidato y que todos han conocido y conocen. Hay que tener en cuenta que el candidato, para él, la venda le obliga a bucear en sí mismo, en visualizarse, en acometer un ejercicio de psique consciente de su propia figura. En este sentido, la venda aclara el alma como una luz. La venda le permite igualmente al candidato no ser visto enteramente por el grupo. Es decir, como antes os he dicho, la cubierta sobre su vista será también su protección, su última intimidad. La venda exige la humildad del candidato, su puesta a disposición, su gratitud, su credulidad. Él recuerda a Temis, la justicia, representada con los ojos vendados. El candidato no podrá remitirse más que a sí mismo para elaborar posteriormente su decisión, ya que es libre y seguirá libre toda la vida. Tiene los otros sentidos sin velar, notablemente el oído. Oirá la voz de sus interrogadores, los ruidos de la logia, quizás el eco sorprendente de su propia voz. El gusto, la búsqueda de su saliva y algunas cosas más, ¿no? Algunas sensaciones, algunos olores, en fin, esto es el concepto, el rigor del pase bajo venda y una reflexión que nos tenemos que hacer a nosotros mismos. Hay que reconocer que, aunque lo pueda parecer, este accesorio del pase bajo venda, esta parte inicial antes a seguir, esta fase inicial antes de seguir, antes de la posible iniciación, es siempre bastante útil. Es útil, aunque siempre tenemos que tener en cuenta que la fruta, después de palparla y tocarla, y que pueda parecer una fruta dulce, apta para su comida y su disfrute, nunca sabremos si hemos acertado hasta que la partimos y la probamos. Pero bueno, esto ya es una circunstancia de la vida porque todos somos. Os pido que reflexionemos a partir de este vídeo en el tema del pase bajo venda y nos hagamos siempre la pregunta, ¿vale la pena el pase bajo venda? Yo creo que sí. Esto es lo que pienso. Y esto es una reflexión que os paso. Si os ha gustado este vídeo, dadle un like. Si aún no estáis suscritos a Manual de Masonería, hacedlo. Y si queréis tener puntual información de cuando subimos los vídeos de Manual de Masonería a YouTube, dadle a la campanita, dadle. Y cuando entréis en YouTube tendréis puntual información de que se ha subido un nuevo vídeo. Y ya sabéis, me gusta siempre finalizar estos vídeos dándoos las gracias por haberlo visto.